A partir de ahora, Radio 10 Rosario presenta Decisión 2015. 15 minutos con un candidato a las próximas elecciones. Decisión 2015. ¿Qué tal? Bienvenidos. Estamos avanzando en Decisión 2015, rumbo a las elecciones generales del próximo 14 de junio, en este caso con el candidato a concejal por Rosario, Osvaldo Metel. Osvaldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, Osvaldo, es una campaña distinta esta, sobre todo además por la boleta es distinta, hay muchos menos candidatos, me parece que esto es saludable a la hora de elegir, pero además, claramente el que votó en interna, por ejemplo, concejal, no en tu caso el Frente Renovador, pero por decir al socialismo y eligió, o al Frente Progresista y eligió a Schmuck y no eligió a Girardi, ahora el primer candidato va a ser justamente Girardi y abajo va a estar Schmuck. Hay que hacer una campaña para explicar cómo es esta metodología de voto. ¿Cree que ya la sociedad está más o menos aceptada? No, yo creo que la sociedad lo ha entendido, casi te diría de la primera vez que se aplicó. Es decir, las pasos es una cosa, sí. Es un proceso de selección donde vos optás dentro de distintas alternativas. Obviamente ya te prefigura una tendencia de lo que puede pasar en la general, porque si la gente va a votar dentro de la paso del Frente Progresista o de otro frente, ya te da una idea más o menos que puede pasar. Pero de todas maneras son cosas absolutamente distintas y creo que la gente así lo entiende. De modo que se terminó el proceso de selección en las pasos, que fue bastante complicado, sobre todo en la categoría concejal. Como bien vos señalabas, había 42 listas, la verdad que era imposible de encontrarse, porque la dimensión de la boleta es la que tiene que ser por ley, de manera que las fotos y los nombres eran muy chiquitos y la verdad que la persona que ya no tenía una decisión muy firme y demás, si procuraba encontrarlo dentro del cuarto oscuro era imposible. Por eso, en la categoría de concejales, porque ganó el voto en blanco y anulado. Entre los dos hubo casi un 16% de los votos. Claro. A mí me da impresión que la gente votaba los ejecutivos, que son los más llamativos, el gobernador, el intendente, donde aparte tenés pocos, y después los otros, si lo hacía o no, vos te en la cola afuera esperando de gente, de manera que ahora me parece que quedó reducido. El lunes ya entregaron los votos nuevos y la verdad que fue una satisfacción ver, porque realmente quedó, en el caso de concejales quedamos 7, de modo que es mucho más clarito, ya no importa tanto la ubicación, porque en eso también hay picardías. Fíjate vos que en las PASO, el Frente Progresista, tanto Girardi como Bonfatti habían quedado casualmente arriba y a la derecha en el voto, ¿no? Es decir, que el que buscaba lo encontraba rápidamente. Sí. Bueno, ahora al ser menos, estamos todos más o menos parejos, digamos, ya la ubicación no tiene tanta importancia, y aparte posibilita que la gente pueda conocer mejor a quién vota, que nosotros, los candidatos, podamos discutir. De hecho, ya hubo un debate entre los 4 primeros, participó Girardi por el Frente Progresista, Toñoli por el Frente para la Victoria, Chumpitaz por el PRO y yo. Ahora mañana tenemos otro debate, es decir, que se empieza a producir un intercambio de ideas, por lo menos para que la gente tenga más información, lo cual me parece importante y lo que me indica que es una elección absolutamente distinta. Sí, y en esta elección, que además efectivamente sigue teniendo cargo ejecutivo importante como gobernador e intendente, para el Consejo de Rosario, digamos, y en base a lo que se viene, que es el debate electoral de los protagonistas, ¿qué es lo que se pone en juego? ¿Cuál es la posibilidad de cambiar? ¿Qué idea hay de ciudad de acá al futuro? Mira, yo creo, siempre lo he señalado, que en el Consejo terminan pasando todos los temas, menores hasta los más importantes, de manera que es un lugar donde se deciden cosas, aunque la gente, en general, la ciudadanía percibe más el accionar del Ejecutivo, porque en definitiva el Ejecutivo es el que te termina, qué sé yo, sacando un árbol. Con suerte, para que te saquen un árbol. Bueno, han sacado varios, lo han podado prácticamente de raíz en estos días algunos. Bueno, será por las elecciones, porque la verdad que es muy difícil Pero bueno, se percibe más la acción del Ejecutivo, pero los temas en general pasan por el Consejo y se deciden. De modo que a mí me parece que lo fundamental en un órgano de ese tipo, que aparte es colectivo, colegiado, donde tenés que lograr acuerdo entre 28 que vamos a hacer ahora, me parece fundamental conocer. Yo creo, siempre se pide, y creo que es la base, que es la honestidad. Si sin honestidad no se puede. No se puede, digamos, no se puede funcionar. Ahora, la honestidad sola no te basta. ¿Por qué? Porque la verdad que el conocimiento, el estudio y el trabajo es fundamental para saber lo que uno vota, lo que uno decide en el Consejo. ¿Por qué te digo esto? Porque básicamente cuando a veces quizá existe la ilusión o la sensación de que uno hace lo que quiere o toma la decisión que quiere. No, en realidad hay intereses que actúan permanentemente. Entonces vos te enfrentás en el Consejo con que viene un desarrollador inmobiliario y trae su abogado, su contador, su arquitecto, su ingeniero, es decir, su equipo, que te vende un proyecto y te muestra PowerPoint y te hace desarrollos y qué sé yo. Hay que saber para poder discutir con seriedad, para saber cuáles son los intereses del particular y cuáles son los intereses de la ciudad y cómo podés compatibilizarlo. Lo mismo te pasa con el Ejecutivo. El Ejecutivo tiene funcionarios de carrera de 20, 30 años. Te manda
un presupuesto con todos numeritos, si vos no tenés conocimiento, si no le pones dedicación, si no estudias el tema, te pasan por arriba. Y además siempre vienen con los números y la información, digamos, por que es supuesto. una ventaja que siempre tiene todo ejecutivo. Por supuesto. Entonces, yo digo, en esto, me parece que hay que hacer, cerca de las elecciones siempre está el tema de la propuesta, entonces te dicen, che, ¿y vos cuáles serían los 3 proyectos? O tu primera acción de gobierno. Y la verdad que está bien y es parte de lo que uno tiene que saber, pero fundamentalmente me parece que tiene que ver la trayectoria de la persona, quiénes son, que vos puedas conocer a quién estás votando, porque la verdad que ahí se definen cosas. Y como te decía antes, la honradez, la honestidad es la base, pero también hay que saber, hay que tener voluntad también para oponerte a veces a algunos intereses que sin ser espurios, a veces son sectoriales y quieren venderte como una cosa para toda la ciudad, algo que en realidad es beneficio para uno solo. Entonces hay que saber discutirlo, hay que saber imponer posiciones, hay que saber lograr acuerdos y consensos. ¿Por qué? Porque este consejo que viene, como el actual, no va a tener un partido mayoritario. No va a tener, ya el resultado un poco de las PASO te prefigura que va a haber un consejo bastante atomizado, de manera que si no hay capacidad de acuerdos, de consensos, de poder escuchar al otro, pero a su vez tratar de hacer respetar tu propia posición, va a ser difícil poder legislar. Uno de esos temas que me parece que vamos camino a que lo debata el nuevo consejo y quizás está con un nuevo intendente es el transporte público de pasajeros. Estamos ya promediando mayo, ¿no? Muy cerquita de junio, en septiembre vence la concesión actual y todavía no se ha avanzado nada en el tema. No, y sinceramente creo que no se va a avanzar. O sea, ¿vamos hacia una prórroga del actual sistema de transporte? Casi te diría que sí. ¿Por qué? Porque en realidad el pliego que manda el ente de la movilidad es técnicamente interesante. Si se incorporan unidades, pasamos de 700 y pico a 800 y pico, se obliga a que todas ellas tengan aire acondicionado, que todas tengan accesibilidad para personas con discapacidad, se mejoraron los recorridos, escuchando un poco también a las vecinales y demás. Se hizo tratado más o menos lindo. Ahora, lo que no dice nada es cómo se va a pagar eso. Entonces, ese tema todavía no se abordó, no creo que se aborde hasta la fecha que vos señalabas. ¿Por qué? Porque en realidad hay muchos jugadores en esto. Si no hubiera subsidios y tuviera que pagar la tarifa pura el usuario, estaríamos hablando de 10 o 11 pesos. Claro. Eso es absolutamente impagable. Poco más del doble de la tarifa de hoy. Claro. Eso es absolutamente impagable. Lo que haría es un colapso del sistema de transporte y que la gente deje de viajar. Entonces tenemos que tener en cuenta si los subsidios nacionales, que hasta ahora son importantes, son alrededor de 400 millones de pesos al año, se van a mantener o no. Como está en juego la presidencia también, no sabemos cuáles van a ser las actitudes. Lo mismo pasa con el gobierno provincial. Hasta ahora el gobierno provincial es 0 pesos, a pesar de que salió la ley de que una parte del impuesto de sellos venga para un fondo compensador. Hasta ahora no ha entrado un peso de la provincia. Entonces tenemos que saber que el que vaya a ganar la provincia, si se va a hacer cargo de una parte del transporte o no. Y lo mismo el municipio. El municipio hasta ahora ha tenido una actitud fluctuante. Hay un fondo compensador que fundamentalmente lo armó el Consejo, pero de parte del Ejecutivo lo único que se hace es tratar de ayudar a las empresas propias. De manera que hay que ver el que venga en el Ejecutivo si va a mantener esta política u otra. Entonces, con todo ese marco de indefiniciones, es muy difícil avanzar en el pliego, porque el que venga a invertir o el que se presente en una licitación va a querer saber cuáles son las reglas de juego. Y para el presente del transporte, previo a licitación, prorrogar el actual sistema también es una desventaja. Es un problema porque no está funcionando bien. Si estuviera funcionando bien, uno diría, bueno, prorroguemos, pero la verdad que está funcionando mal. Se han puesto parches, fundamentalmente estos últimos 3 meses. Uno ve que hay algunas cosas, por ejemplo la 153, que la abandonó la empresa privada y la tomó Centur, ha mejorado. Ahora se agregó una línea que yo la vengo pidiendo desde que tengo uso de razón, se agregó una línea para el que llega hasta el aeropuerto por Ñubri. Se agregó o se prolongó una línea que llega hasta la llamada zona cero. Se han hecho algunos retoques que yo creo que tienen un tinte estrictamente electoral y que si no se soluciona el problema de fondo, a la larga va a ser más problemático, porque vos al alargar recorridos con la misma cantidad de unidades, lo más probable es que termines deteriorando la frecuencia. Claro. Entonces se impone decisión política. Aquí ha faltado, como en otros temas, decisión política para invertir, no hay inversión. Yo doy siempre el ejemplo de ferrocarriles. Luego de la crisis y la tragedia de 11, hubo una decisión política, te guste o no te guste el gobierno nacional. Hubo una decisión política que le dijeron al ministro del área, che, toda la plata que vos necesités para comprar vagones, para comprar máquinas y para reemplazar rieles viejos, la tenés.
Y eso ha empezado a mover el tema de ferrocarriles. Pero ¿qué se necesitó para eso? Decisión política y plata. Una batada a la otra. Esas dos cosas es la que no hubo desde hace años en el tema de transporte. Vamos poniendo parches, pero no hay decisión política. Y me parece que eso también se ajusta al tema tránsito, ¿no? Donde la municipalidad avanzó o pretendió levantar estacionamiento en el microcentro, el consejo se lo aprobó y una vez esto resuelto, retrocedió, digamos. Se dio al lobby de los empresarios, independientemente si está mal, si despierta queja o no, retrocedió sobre su decisión, digamos, ¿no? Te doy otro ejemplo, el carril exclusivo de Avenida Alberdi. Carril exclusivo de Avenida Alberdi está preparado por los equipos técnicos del ente hace más de 2 años. Y es un carril interesante, yo incluso lo he hablado con la gente del centro comercial de Alberdi, porque en vez de ir por la derecha va a ir por la izquierda, con estaciones, aparte se le va a agregar a toda la avenida Alberdi una mejora sustancial en veredas, en luminarias, en hermosear de algún modo todo el paseo. Un embellecimiento del corredor. Y haciendo estaciones sobre los carriles centrales. La verdad que es un proyecto lindo. Hace 2 años que no lo empujan. Y le echan la culpa al Consejo, pero en realidad no le empuja el oficialismo porque no tenía recursos. Ahora le agarró la desesperación porque consiguieron recursos de un crédito internacional y que se le vence. Entonces ahora sí están apurados en serio. Pero lo tenían parado porque no hay decisión política, porque alguien dice, no, mirá, no me gusta y ellos paran. No se gobierna así. Ya te digo, los intereses son muchos, son cruzados, siempre va a haber alguno que no le gusta, siempre va a haber algún callo que pisás. Ahora tenés que tener la decisión de avanzar, si no, las cosas no se concretan, y vos la repetís en el tiempo, y la repetís, y vas a hacer una línea de tranvía que una Villa Gobernador Galvez con Granero de Gorria, hace años que están diciendo eso, y no se produce. La consecuencia es un sistema de transporte colapsado, que aparte colapsa el tránsito, porque todas las medidas restrictivas de estacionamiento, o demás, tienen que ir acompañados con una mejora sustancial de transporte público, porque si vos a la gente le decís no vengas en auto, pero no le ofrecés una alternativa, entonces ¿qué va a venir? ¿En avión? Sí. ¿Qué? ¿La bicicleta? ¿La bicisenda? La otra es que evite el tránsito y lo sufran luego las empresas y los corredores comerciales de calle San Luis, de las peatonales, es decir, bueno, me voy a comprar a otro lado. Me voy con el auto a un shopping donde puedo estacionar y traer el perjuicio económico. Apelando a tu brevedad, tema presupuesto es otro tema central que se debate también en el Consejo. Siempre se apela ante un proyecto, decisión política, obra pública, justamente al tema dinero. ¿Qué análisis es sobre el proyecto, sobre el presupuesto de Rosario, en qué se van los recursos y cómo conseguir más para avanzar en salud, en infraestructura, en obra pública? Conseguir más, yo creo que la presión impositiva está al límite, es decir, de manera que yo no pensaría en un aumento de impuestos. Sí vengo sosteniendo hace rato, incluso acompañado por algunos sectores del oficialismo, en la necesidad de rediscutir la coparticipación con Santa Fe seriamente, de dejar de lado las pertenencias partidarias, que son legítimas, pero dejar de lado y discutir con lo que nos está distribuyendo Santa Fe en materia de coparticipación, que es mucho menos que, por ejemplo, lo que distribuye Córdoba. ¿Los municipios por parte de la provincia sufren lo mismo que dice provincia por parte de Nación? Más o menos lo mismo. Nosotros recibimos de toda la torta de coparticipación, el 87% se lo queda a provincia y el 13% lo reparte al municipio y comuna. Eso en Córdoba es 80-20. Vos me dirás, ahí no es tanto, sí, son 600 millones de pesos más. Entonces hay que discutir eso, hay que discutir cómo se financia la salud. Nosotros tenemos una buena salud pública. Ahora, en la ciudad de Santa Fe, esa salud pública la banca la provincia, de modo que el presupuesto de la ciudad de Santa Fe en salud es el 0,41%. En Rosario el 25%. Nosotros tenemos el 23%, si se nos lleva 1.800 millones de pesos. Entonces esas son las cosas como para que hay que discutir seriamente con la provincia, plantándonos en nuestra identidad de rosarino antes que nuestra identidad partidaria, por un lado. Y por otro lado también el presupuesto hay que fijar prioridades. Yo doy hace ya tiempo del ejemplo de que estamos destinando el 0,03% a prevención de adicciones, que es 1.700.000 por año, y destinamos 17 millones a la remodelación de la Plaza San Martín. Me parece que no hay criterio. Contrasentido, sí. Ahí hay prioridades que están fallando dentro del presupuesto. Me parece que esas cosas hay que discutirlas y esas son atribuciones que nosotros tenemos en el Consejo y que tenemos que aprovechar cuando viene el presupuesto, porque es el momento donde el Ejecutivo de algún modo nos necesita, porque necesita que aprobemos el presupuesto. Entonces hay que negociar, en el buen sentido de la palabra, cambios de partida. Decirle, no, muchacho, 17 millones para la plaza, no, está bien en mejorar la plaza, pero privilegiemos otras cosas. Bueno, me parece que esas son cosas donde tenemos mucho que decir y discutir. Osvaldo, me quedo pendiente del tema seguridad, pero te voy a quedar un par de semanas de campaña, así que seguramente en otra oportunidad hablamos de esto, que evidentemente ha sido la demanda no solo de Rosario, sino de gran parte de la provincia de Santa Fe. Cómo no, con gusto. Osvaldo Miatelo en Decisión 2015. Hasta aquí llegamos con Decisión 2015. 15 minutos con un candidato a las próximas elecciones. Decisión 2015. Una producción original de Grupo Cristal Argentina. Politicaplus.com. Un diario bien informado. Visítalo.
Noticias, información, opinión, música y muy buenos negocios. Politicaplus.com. Más que un diario.